Presidente de la UCR de Chacabuco, Lisandro Herrera. Buen día, Lisandro, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andás, Caco? Bien, bien. ¿Cómo anda Taru? Bien, ¿Todo el equipo? Lo tenemos a Claudio en un viaje de retiro, un retiro espiritual. Un retiro espiritual. ¿Escuchaste que te contaba? Sí, escuché algo, así Bien. que bueno, le deseamos suerte. Todavía no tenemos ninguna novedad en este de último momento, digamos, cómo le está yendo, porque está en un cursillo, ¿no? Mirá vos, Sí, no sé qué cursillo ni dónde, me dijo que era por Luján y no sabía si iba a ir, en qué iba a ir y todo, pero... Bueno, me alegro, ojalá que vaya bien. Bien, vos tenés una inmersión, ¿no? En ese mundo del cursillo. Sí. Les mando un fuerte abrazo a los del grupo, el equipo del 409, le decimos nosotros, porque es ya todo un equipo, ¿no? Distintos números, ¿viste? De los cursillos, así que... Sí, es recomendable. Bien, la verdad que... sí, vos viniste con una experiencia espectacular, ¿no? Sí, Te es una encantó. linda experiencia. Vi que posteaste cosas. Toda es una linda... Hablando en serio. Es lindo, la verdad, que compartir, y además es una buena experiencia recomendable para muchos que... Bueno, tiene que ver mucho con la fe, con que si sos creyente o no también, ¿viste? Entonces, bueno, está bueno. Y en este caso, Licha, esto venía un poco por tu internación de COVID, ¿se te despertó un poco por ahí o ya tenías planificado? La verdad que yo conozco en verdad soy alguien bastante abierto a todo, digamos, yo respeto todas las creencias, inclusive aquellos que por ahí no tienen esa afinidad por la fe en general. Quizás no sea para todos. No es, obviamente, no es para todos, por supuesto, y los credos también, uno respeta todo. Y la verdad que siempre fui alguien de mucha fe y cuando evidentemente he tenido en algún momento algún acercamiento más por ahí a raíz de lo que a uno le va pasando en la vida, ¿no? Así que varias veces me han invitado, distintas personas me invitaron durante mucho tiempo y llegó el momento. Estas cosas, como siempre, te llega el momento justo, ¿viste? Sí, no es algo que vos programás y decís, nada, es como me voy a tomar unos días, digamos, ¿no? Sí. Eso llega en un momento justo, determinado. Tienes que estar con ese ritmo, ¿no? Exactamente, con esa decisión. Con esa decisión tomada, claro, de que más que una decisión tuya, puede ser una decisión que viene de otro lado, es más espiritual la decisión, ¿viste? Bien, así que bien. Está bueno. Bien. Realmente, a aquellos que están ahí en duda, yo les digo que le manden, sí, porque realmente nada mal ocurre, es todo positivo. Richard, hoy nos dijeron una definición que te pinta un poco de cuerpo a vos. Alguien me dijo, Lisandro Herrera, y viniendo del peronismo, es uno de los dirigentes, o el dirigente, o uno de los dirigentes radicales más queridos dentro del peronismo, dentro de lo que sería la oposición a tu partido. Bueno, eso habla bien de vos, la verdad que es grato escucharlo, porque yo concibo la cuestión política como pasiones, digamos, que cada cual puede desarrollar en el lugar donde más lo represente, ¿no? Y donde puede expresar esas ideas, digamos, ¿no? La práctica de la política me parece que es sana, es totalmente opuesto a lo que hoy se quiere demonizar, ¿no? Porque, a ver, hay que analizar esto cuidadosamente, ¿no? Que la política no sirva para nada es totalmente falso y erróneo. Y ahí me gustaría ahora darte ir por otro lado para profundizar, pero para no desviarme mucho a lo que vos me decías. Sí, eso es una búsqueda que vos tenés, un perfil tuyo. Es claro. ¿No? De no tratar al opositor como si fuera un... A veces el anti o caer, sumergirse en grietas que no tienen sentido, o estar simplemente en contra por estar en contra de alguna situación, no hace bien, digamos. En definitiva, ni siquiera responde al por qué uno se metió en política o por qué uno abrazó una causa política. Bueno, porque en realidad uno es muy difícil o no es buena conducente, digamos, decir que abrazar la causa política por un anti o por un odio, eso no te puede movilizar nunca. Arrancas mal. O sea, a ver, puede haber quien lo movilice esa situación. Yo profeso la parte donde me moviliza lo propositivo, claro, y el construir,
Y el tratar inclusive de que mi idea, si es que tengo una idea o la idea que pueda tener el sector al cual yo pertenezco, Sí. prevalezca o pueda imponerse ante otra mediante un debate de razonamiento, Ahora, inclusive, ahora, ¿no? O sea, poder sí. explicarle al otro desde la razón el Más por que- qué esta idea es mejor que la otra. Totalmente. Entonces, me parece que ahí donde se expresa lo mejor de la Ahora, política. ¿cómo está llevándolo internamente, Lisandro? Porque hay, no sé si concejales o algún militante, que esto del anti les encanta, les gusta, Sí. lo proponen, como que los moviliza, el anti-kirchnerismo, ser anti... Digamos, Bueno, dentro a de- ver, ahí hay algo más filosófico, si se quiere, ver, ¿sí? Porque inclusive porque, sí. hay pensadores que tienen bibliografía al respecto. A ver, cómo se capitaliza, para usar las palabras las más adecuadas posible o que tenga en mi diccionario, Sí. capitaliza o cómo, sí, esa sería la palabra, los liderazgos políticos, muchos lo hacen a través de aquellos nichos que justamente profesan el odio como puntapié o como iniciador de ese liderazgo. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Me seguís, digamos, total, lo que totalmente. quiero Sí, decir, sí. no? O Sí, sea, sí. identificar a una cuestión del anti o del odio, de lo que cierta parte de la sociedad por ahí detesta, como para ponerse al frente de eso y de alguna forma empezar su carrera desde ahí. Esa es una forma de liderar, que para mí está mal, o sea, a ver, yo no soy quien para decir que está mal y está bien. Sí. Claramente yo no la comparto, para ser un poco discreto en la forma. Y después está el otro liderazgo, que es el que realmente Lo que pasa prevalece desde la formación de algo positivo, que es lo que te decía. Seguro. O sea, lo que impera es una idea por sobre otra, Sí. que viene a mejorar o a tratar de poner otro punto de vista sobre algo determinado. Totalmente. Entonces, a ver, a veces hay caminos más cortos y caminos más largos. Pero ese camino más corto, y que es el del anti, te hace perder el eje. Bueno, por eso, depende Como de radical. los objetivos que se quiera. Claro. Por ejemplo, ahí es donde empieza a jugar otra cosa que tiene que ver con el poder por el poder mismo. ¿Sí? O Sí. sea, si vos realmente querés ser, por ejemplo, esto de las candidaturas. A ver, ¿en qué- ¿Querés ser diputado, querés ser senador, querés ser concejal, querés ser intendente o querés ser gobernador? Sí. ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué? Lo discursivo puede sonar lindo para todos. Sí. El tema es para qué. El para qué se demuestra mucho con el ejemplo Sí. y al caminar. Sí. O sea, por el poder mismo o porque realmente viniste a dejar y aportar lo que tenía que aportar desde tu lugar. Sí. Y cuando te das cuenta, cuando es por el poder mismo, cuando empezás a sesgarte en esto se hace como yo digo, Sí. o lo demás no existe, Sí. cuando empieza a prevalecer la descalificación sobre cualquier otra cosa, ahí entendí a dónde cualquier vas. otro recurso, exactamente, ahí La- es donde la- empieza la obsesión del poder. exactamente, ahí te lleva- no es que querer prevalecer una idea porque las otras fracasaron, no, hay una cierta, para mí, Sí. Ahora, hay una cierta, Michi, ¿cuál? ¿cómo te puedo decir? Es incapacidad Pero ¿y cómo haces, Lisandro, cuando... en no poder sostener algo o imponer algo, del mejor sentido de la palabra imponer, entonces esa incapacidad te lleva a la descalificación automática. Bueno, Ojo, perfecto. quiero decir algo. Sí, dale. En mis tiempos de novato, si se quiere, Sí. muchas veces he tenido ese pisar el pasto. Bien. Yo Bien. no te estoy hablando acá de un lugar superado, te estoy hablando de la Te experiencia. encontraste vos también en una Sí, situación sí, por sí, momentos. sí, Ahora, sí. Lisandro, ¿qué y pasa? hay cosas de la cual uno, no sé si la palabra es arrepentido, pero, Sí, sí, pero pero claramente no eran los caminos que muchas veces que esto pasa en cualquier orden de la vida y pasa en cualquier profesión. Lo importante es que Entonces, te estás dando cuenta. te das cuenta en el momento de Sí. que por ahí hay muchas veces, sobre todo en el Bueno. debate político, es muy apasionado y muchas veces se llega a lugares donde Lugares ¿viste? comunes nosotros donde- decimos, donde decía aquel chorro. claro, nosotros decimos esto es difícil de volver después cuando tirás una cosa Ahora, de esa. ¿qué pasa cuando ves ese tipo de actitudes en correligionarios locales? Porque lo debes ver en compañeros tuyos que vos decís, che, yo
te quiero sumar a mi espacio para esto y vos estás enceguecido con el odio hacia el kirchnerismo. Porque te debe pasar que tenés gente cercana que pide sangre. Mirá, me voy a retrotraer un poco en el tiempo y te voy a decir, fíjate, a lo mejor eso un poco denota mis formas. Sí. Que no es esa tolerancia o esa interpretación que yo hago, que Lisandro Herrera hace del manejo de la política o del ambiente de la política, no de alguna forma establece que uno caduque o en realidad cese en sus ideales, ¿sí? Sí. Claudique en sus ideales. Eso muchas veces, inclusive gente de mi entorno en algún momento me lo ha preguntado, más que me lo ha preguntado, me lo ha insinuado. A ver, sí, esta situación de que vos por ahí, sí. No, porque ahora hay que estar realmente enfrente porque las cosas son así, o blanco-negro, bueno, o el blanco-negro, sí. Que muchas veces depende de la circunstancia, la sociedad le puede gustar, el blanco-negro, depende de la circunstancia en todo. Sí. Yo hasta lo veía demagógico en algún punto, porque termina siendo demagógico. Cuando el blanco-negro es en todo, sí. ya es una cuestión que no tiene, digamos, sí. no tiene sustento. Digamos, cuando el blanco-negro es en alguna idea en particular, bueno, se puede establecer claramente tu forma de pensar contra la del otro con argumentos válidos. Un blanco-negro sería educación pública sí, salud pública. Por eso, pública, sí. exactamente. Sí uno se puede plantar. Exactamente. Y a veces esto de no, porque lo dijeron ellos primero, nosotros no lo podemos decir después. Nos ponemos claro. Y yo he renegado mucho de esa situación, porque yo digo que si lo dijeron primero, porque has estado más despierto políticamente y lo han podido decir primero. Y no está mal. Por ejemplo, cuando le digo a los radicales que muchas veces lamentan el hecho de nos robaron las banderas no se robaron. Bien. Las banderas estaban guardadas. Bien. Las banderas fueron enarboladas muchas veces por la Unión Cívica Radical en un montón de cuestiones. Sí. Y el radicalismo entendió por sus avatares circunstanciales y demás que las banderas se enarbolaron una vez y después quedaban ahí. Sí. Y hasta no que fue vino otro que las empezó a enarbolar. Claro, y no fue regular en ese caminar, digamos, con las banderas bien altas y demás. Entonces a mí me parece que eso de robar ideas, banderas y demás, me parece que eso no va. El tema es cuánto haces vos para tener en alto tu bandera y bien en claro tu camino. Totalmente. Ese es un punto. Sí. Lo cual también me lleva a los tiempos de Cambiemos, inclusive, ¿no? Cuando se renegaba yo creo que los partidos políticos, salvo cuestiones muy extremas, todos podrían de alguna forma confluir en espacios en común. Sí. Cuando se hablaba del PRO con la UCR, la derecha, me parece que eso no tenía, esto lo he dicho infinidad de veces acá, no tiene que ver por si realmente las cosas están sostenidas y de alguna forma programadas de manera tal de que ningún espacio invada al otro o anule al otro. El problema que tenía el radicalismo que se sometía demasiado a algunas situaciones. Exacto. Y el PRO hacía su negocio términos, digamos, tenía económicos. La autoestima baja tenía el radicalismo, digamos. Y claro, puede ser eso, o no tenía, o no era tal vez tiempista en lo político como para plantearlo. Sí. Pero bueno, para no extender mucho o irme mucho por la rama en ese punto, volviendo tal vez a lo que vos decías de la consideración que se pueda tener con mi persona en otro ámbito político, yo agradezco esa situación. Y no es un mérito, ni mucho. Me parece que, muchas veces es el caminar que uno tiene en un montón de cuestiones. Yo respeto mucho, al respetar la política y respetar la militancia, automáticamente respetar los espacios. Y las personas. Claro, porque acá se trata de que, yo estoy seguro de que en todo ámbito, en todo partido político hay gente que se suma porque tiene ese enamoramiento a la idea, sí, o ese sentido de pertenencia a su espacio político y se suma para aportar cosas buenas en todos los espacios políticos. Entonces no me puedo arrogar que mi espacio tenga más gente buena que el otro espacio, o que toda la gente que esté conmigo esté bien y el resto no sea descalificado. Es una construcción.
Por es eso. una construcción que se arma. Se va armando. Sí. Lo que sí sostengo, A en ver. diferencia a otros espacios, es la idea fundacional y mi historia como partido. Eso- Ahí donde yo me pongo a debatir con un peronista, Exacto. teniendo mi razón o mis razones Sí. avalada por cómo yo concibo la historia Exacto. o el transcurrir de la historia en mi país, que el otro tiene otra mirada inclusive. Y entendés yo que el otro entendiendo que el otro tiene otra mirada. la tenga, claro. Yo voy a tratar de argumentar cada vez más claro para persuadir el corazón o la razón del independiente que está escuchando quién de los dos por ahí dice una cosa o dice otra, Sí, sí. para captar, digamos, ¿no? Sí, sí. Y teniendo Pero en cuenta... cada uno expresa lo que siente en definitiva. ¿sí? Seguro, claro. Desde ahí creo que nace un poco el respeto por esta cuestión de los espacios políticos y por qué uno por ahí es respetado y demás. Cuando vos te quedás sin recursos y entras con la descalificación, ahí donde empezás a tener o jugás mucho para una tribuna que te pide sangre permanentemente, y eso tampoco es bueno para la política. Mirá, te voy a decir algo que creo en estos tiempos. Sí. Vamos por un poco por esta situación, por este discurso que le sirvió mucho al presidente Milei de la antipolítica. Sí. Él le llama casta, Sí. ¿no? Y yo estoy seguro que lo que mucha gente razona, como lo hago yo, de que justamente la política en su formato de los últimos tiempos evidentemente no le trajo soluciones a la gente. Evidentemente hubo pero es una manzana del cajón, o dos o tres, pero no son todas las manzanas, a eso me refiero, ¿sí? Quiere decir que la política puede estar infectada, puede haber tenido momentos difíciles y tener momentos de procederes indebidos, tener gente que no realmente respeta el arte de la política, la ciencia política y demás. Pero eso no quiere decir que la política en su conjunto sea un lugar donde realmente las cosas no se puedan realizar. Es lo mismo que cuando el mismo presidente trató de nido de ratas al propio Congreso de la Nación, un lugar donde transcurrieron muchísimas cosas importantes para el bien del país, donde afortunadamente está funcionando, donde hay representatividad de los vecinos, de todo el pueblo argentino a través del Congreso, donde nos ha costado tanto la democracia y demás. O sea, es una descalificación indebida de alguien, además, que llega a la presidencia de la Nación por un sistema republicano y por tener una constitución y por vivir en democracia. O sea, es bastante contradictorio la expresión de él. Ahora, ¿se lo puede leer al presidente de alguna forma enojado por las trabas que él entiende? Bueno, eso es otra discusión. Sí. Pero no justifica la descalificación a la política. Por eso, ¿qué te genera cuando el presidente habla mal de los jubilados, habla mal de los políticos, habla mal de la gente, de los argentinos? ¿Qué te genera? Creo que me genera lo que vengo diciendo hace tiempo, que las ideas que pueda tener el presidente con su equipo, apoyada por un gran caudal de argentinos, pueden ser interesantes e inclusive pueden ser certeras en algunos puntos, ¿no? En algunas ideas pueden ser certeras. Sí. Ahora, no creo que en todas. Ahora, no creo que se pueda llevar adelante muchas de esas ideas o muchos de esos planteos o reformas que el presidente quiere hacer en un sistema democrático, sin escuchar a nadie, digamos. Yo creo que eso no se puede hacer. Sí. No se puede hacer desde la descalificación, no se puede hacer con esos modos. No hay forma de que algo prospere a los gritos, con una especie de actitud muchas veces hasta dictatorial. Y ahí te digo, entonces, ¿en qué? ¿Hay que apoyarle la medida o...? No, yo creo que ahí donde también empieza a jugar el extremo, Caco. A ver.
que no me parece que nosotros, ahí donde también, por ejemplo, inclusive el radicalismo ahí se debate de una cosa que parece que... Yo creo que hay que ser claro en lo que se vota, en lo que se acompaña y por qué. Sí. Y observar otro tipo de cuestiones. Si la herramienta de la ley base en algunos puntos no era conveniente, bueno, se hizo lo que se tenía que hacer, se objetó lo que se tenía que objetar, y debe ser preciso el espacio político que tiene que explicarle a la comunidad qué es lo que frenó y por qué lo hizo, o por qué pidió ese cambio. Exacto. Eso tiene que ser clarísimo. Y no dejarse llevar por esta cuestión de, no, pero mire que el presidente tiene, como él muchas veces lo dice, o muchas veces lo escucho a Adorni decir, tiene el 56%. Sí. Le repito que el presidente ganó con el 56% de los votos, y eso pareciera que le da autoridad, porque la historia, Caco, demuestra todo lo contrario. Justamente no quiere decir que un apoyo popular masivo te dé a vos la autoridad, te lo da en algunas cuestiones, obviamente, la legitimidad, pero no te da toda la autoridad para hacer lo que se te cante. Bueno, si hay algo que empezamos a aprender, a ver si coincidís, Lichi, en este tiempo, en estos 6 meses de Milei, es que el poder legislativo está para algo. Exactamente. No está de adorno. O sea, el presidente presenta unas leyes a su antojo y empezamos a ver que los senadores, que los diputados son la herramienta que tenemos para limitarle un poco ese poder. Y eso como sociedad no sé si lo teníamos tan claro. Bueno, que había dejado una nubecita ahí pendiente para decirte lo siguiente. Sí. Para volver sobre el tema de la política. Sí. Yo soy Lisandro Herrera, en Chacabuco me conoce todo el mundo, o sea, la gente me conoce, sí. No digo que me conozca todo Chacabuco, pero me conoce. Acá nos conocemos en general todos, saben de dónde vivo, de qué vivo, cómo está compuesta mi familia, bueno, todo eso lo sabemos. Bien. Lo que quiero decir con esto es que nada me moviliza a mí de cubrir privilegios, casta y todo lo que Milei habitualmente denuncia. La verdad. Yo lo que estoy diciendo en defensa de la política es una cuestión de herramienta. ¿Y qué quiero decir con esto? Entiendo que en los últimos tiempos, y cuando hablo de últimos tiempos hablo de las últimas semanas o meses tal vez, ya el gobierno, y esto lo hago a modo de una humilde advertencia, porque lo hago desde acá, desde el estudio de Chacabuco, una opinión política, con mis limitaciones que pueda tener de cómo entiendo la política yo, o cómo puedo leerla hoy por hoy, con mis conocimientos, ya está teniendo un problema político el gobierno actual. O sea, que va a tener que recurrir a la política para poder sanear su propia incapacidad en algunas cuestiones. ¿Por qué digo que va para mí camino a tener un inconveniente político o una carencia política? Y ahí es donde está la necesidad de tenerla siempre presente a la herramienta de la política, no a la casta política, a la herramienta. Okay, bien, ¿sí? Sí. Que no es lo mismo. Hay que decirlo a Milei, hay que decirlo a todo el mundo, no es lo mismo. Esto lo mismo me parecía en el tiempo de Alberto Fernández. Cuando Alberto Fernández decía A y al unísono Cristina con todo el equipo decía Z. Sí, decía B, sí. Por más que haya un buen anuncio económico, por más que haya un montón de cuestiones en lo estrictamente económico, financiero y demás, o de mercado, sea positivo para la Argentina, si hay una desestabilización política y decir A que el otro te diga B del mismo espacio es desestabilizar políticamente, no hay credibilidad automáticamente, y automáticamente esa no credibilidad echa por tierra cualquier tipo de programa o de proyecto político o gubernamental. Ese es mi modo de entender, o es por lo menos mi modesto punto de vista actual. Yo creo que el presidente Milei ha tomado caminos importantes e interesantes. Sanear el Estado con un montón de gastos
que no corresponden, y un montón que no es lo mismo que eliminar ministerios, eliminar derechos, son cosas totalmente distintas. Exacto. Porque a veces se esconde bajo el velo ese la eliminación de derechos y un montón de cuestiones, que eso no hay que permitirlo. Total. Sí hay que ir por un camino de un Estado eficiente, de un Estado con menos recursos humanos seguramente, porque de hecho, ¿por qué crece la figura cada día de Milei y demás? Porque cada día tenemos una noticia de que hay una cueva distinta donde había gastos espurios, donde... Sí, eso le da aire al gobierno. Le da aire al gobierno. Bueno, si lo descubren, la justicia investiga y si de repente existe, que obviamente un tipo que decía esto se venía robando todo, es obvio que le va a dar aire. Y está bien que eso pase. Bien. O sea, está bien sanearlo desde ahí. Porque esas son las cosas justamente que le hizo mal a toda la clase política en general. Bueno, digo, hoy cualquier cuestión que pueda ser positiva, si el presidente se está enemistado con los gobernadores, si el presidente no tiene interlocutores válidos en el Congreso de la Nación, para discutir las cosas, no para acordar, como si acordar también fuese una mala palabra, pero inclusive para debatirla. Si el presidente hoy no tiene comunicación con algunos ministerios, si el presidente hoy no sabe cómo articular con algunas secretarías, o no puso en marcha inclusive algunos puntos importantes o neurálgicos del gobierno nacional, y hay un desconocimiento de eso, y además en el armado político de la Libertad Avanza todavía, como en el caso de Chacabuco, no estamos sabiendo quién dirige la batuta, son problemas políticos. Y si no recurre y se hace un acto de sinceramiento, digamos, recurre a la política de la forma que él quiera, la forma que él la presente, pero recurre a la política como herramienta, es muy probable que por más que exista una eminencia en el Ministerio de Economía, o una bondad en el mercado, o los commodities, no sé, de los tiempos de Néstor Kirchner, lo que fuere, digamos, en el mundo. Si te acordás del tío borracho, que venía a la fiesta bien hasta que el tío borracho hablaba hasta que no meta la pata. Entonces está todo bien, pero si la política no funciona, va a ser un problema para Milei, no para el sistema político en general, sino para el propio gobierno. Seguro. Y ya hay muestras de que está recogiendo el guante el propio gobierno nacional. Bien. Ya hay muestras, porque de hecho los cambios que hubo, las renuncias que están existiendo y demás, yo creo que va a tener la visión de mejorar esa situación. Ojalá y llevarla a una práctica política Sí. al modo Milei, no importa, pero práctica política al fin, ¿se entiende? Todo lo que llegó hasta acá no está todo mal, ni obviamente no estuvo todo bien, porque la sociedad evidentemente pegó un volantazo. Bien. Pero yo siempre digo lo mismo, el volantazo que pega la sociedad lo pega en un tiempo determinado, con algo determinado, con un contexto determinado. Exacto. Sí. No es el crédito que Adorni dice siempre, el presidente tiene, le recuerdo que tiene el 56%. Obviamente hoy tiene una gran imagen, todos queremos que le vaya bien al presidente, siempre decimos lo mismo y yo lo digo de verdad, pero hay situaciones que el propio presidente es el que, o el propio gobierno es el que termina, el perro que se muerde la cola, sí, digamos, claro, ¿no? claro. O sea, termina teniendo en el mismo núcleo, digamos, termina teniendo el problema. ¿Por qué? Por falta de política. Eso me parece que es un extremo en el cual yo recomendaría que no lo experimenten y que empiece a recomponer esa relación. Bueno, por algo saltaron los gobernadores, ¿no? Ahora como para decir, démosle la ley base, pero le están haciendo el juego. Vos contaste, los errores son del propio gobierno, en no tener política, en no tener diálogo. ¿Por qué los gobernadores tratan de armarle el camino y llevarlo? Obviamente, Caco, hay una... Está bien, hay una intención Hay un desgaste de la oposición, sí. Hay un desgaste y hay una no credibilidad a la oposición, y yo con esto estoy con la gente porque hay cosas que van para adelante, van para atrás, son los mismos actores, no te pueden decir los que hicieron las cosas mal, cómo se tienen que hacer las cosas ahora. Esto está clarísimo, yo lo entiendo y hasta lo acepto y lo acompaño.
Sí. de propios y de ajenos, ¿no? De mismos actores, digo, ¿no? Que vos los ves desfilando por los programas de televisión, diciendo cómo Sí. habría que hacer y demás. Sí. Pero hay situaciones de las que emana de esas declaraciones que tienen que ver con una cuestión de sistema, no tiene que ver con una cuestión de idea o de proyecto, sino que va marcando en base a una experiencia y en base a lo que se puede hacer también, ¿no? Sí. Cuando hablábamos de las cuestiones reglamentarias de la legislatura, cuando hablamos de dónde se puede ajustar o no, es obvio que en Argentina hay que ajustar, Sí. y el déficit cero es un objetivo y bajar la inflación es un objetivo. Ahora la pregunta es, ¿quién va a pagar los platos rotos de todo eso? Porque hay un sacrificio que la gente está dispuesta, que todos estamos dispuestos a pasar, pero todos en nuestro hogar nos preguntamos hasta cuándo. Bueno, hay una realidad que todo este sacrificio que está haciendo el pueblo, toda esta hambre que está pasando, que sea en vano también, porque las medidas que no hayan alcanzado, que tengan que hacer un ajuste mayor, una devaluación otra vez, eso sería una locura, ¿no? Que pase eso. Y después lo que decía de la política, es inexperiencia o no ser experto, o no sé cuál es la palabra exacta, pero del propio presidente. Por eso digo, ahora los gobernadores están tratando de encauzarle la ley base. Sí. Cuando la impericia viene por parte del propio gobierno. Exacto. Pero parece como que los gobernadores, si no le dan la ley, el presidente va a decir, bueno, no me dieron las herramientas. Sí. ¿Qué diferencia hay de la cancha de Racing con Cristina y todos los movimientos peronistas o afines al peronismo, sí, vivando lo que ella podía decir en su momento como propuesta política? Y esas desautorizaciones muchas veces, tuvimos inclusive la presencia de hasta un pedido de renuncia de un ministro en ese momento, ¿se acuerdan? No sé si era cancha Racing, pero era en otro lado, creo, donde estaba Guzmán en ese momento y se lo desautorizó. Bueno, o sea, esa guerra de declaraciones que había interna es peor que, eso desestabilizaba un montón. Sí. No digo que a Fernández se desestabilizaba solo, pero digo, había situaciones donde políticamente no marcaba un norte y los mercados también reaccionan ante eso. Totalmente. El mundo reacciona ante eso. Totalmente. El interior reacciona ante eso. Cualquier vecino reacciona ante ese tipo de cosas. Cuando ve un presidente perdido, que el poder identifica que el poder está por otro lado y el presidente dice otra cosa. Bueno, digo, punto ahí. Sí. ¿Qué diferencia hay en un simposio, conferencia que da Milei ante un auditorio enorme de su ideología? Bien. Es lo mismo. O sea, entonces esta situación que marcábamos en algún momento, si Milei de debilidad, en un momento dice en plena conferencia, voy a vetar, no le voy a aprobar nada, todas descalificaciones bastante violentas en algún punto. Sí. Está bien que para ese auditorio sea desafiante y sea para aplaudir. Sí, lo van a aplaudir. Pero hay una reacción también externa de decir, pero pará, porque este país tiene toda una organización institucional que le da estabilidad al país. Vos decís. Entonces, si el presidente dice estas cosas, pero a su vez, hay un resorte. ¿O vos te crees que no miran lo político, los mercados, los inversores y demás? Yo creo que sí lo miran. Sí, bueno, todos estos vaivenes fueron... Porque depende de la estabilidad del país, depende de un montón de situaciones. Sí, todos estos vaivenes de esta última semana vinieron a raíz de esto que está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que está fallando para mí, en conclusión? La política. La política desde el modo, la política desde el diálogo, no sé. Pero evidentemente la política. Puede haber un gran plan económico, puede ser muy fácil, inclusive puede ser más fácil hoy que los interlocutores se sienten a acordar con los sectores políticos el rumbo económico que sanar muchísimas grietas que el propio Milei abrió en términos de la política. Que podría haber hecho lo mismo de dejar expuesto la vieja casta, de responderle al electorado que lo votó para terminar y sacar de raíz todo lo que había infectado a la Argentina. Lo podía haber hecho de otra forma.
Lo podría haber hecho de otra forma. Y yo estoy convencido que podría haberlo expresado de otra forma. Sí. ¿No? Entonces, el proceder podría haber sido distinto. Así que nada, eso es lo que yo pienso en términos de lo que puede estar fallando hoy. Hace tiempo, cuando eran tiempos de Néstor Kirchner, Sí. la Unión Cívica Radical pasaba por un tiempo donde había cierta incomodidad porque el kirchnerismo expresaba en aquel momento, con un gobierno que yo siempre sostuve que fue bueno en general, con viento de cola y demás, pero digo, expresaba ese arrebato a las banderas radicales, ¿no? Sí. Y parecían en su momento, y lo hablábamos con los chicos de la Juventud Parecía Radical, más radical que los radicales. parecía que Por momentos. el radicalismo era absorbido por la fuerza de ese peronismo transversal que había encarado progresista y demás. Sí. Y me acuerdo que se había dado un debate y yo en un momento digo, no, es un efecto colateral que los partidos tienen que aprovechar. Y el radicalismo lo tiene que aprovechar entendiendo la situación. Lo que le había inyectado después del 2001, el kirchnerismo, la nueva etapa, era un rejuvenecer o renacer de la creencia en la política, sobre todo en los sectores más jóvenes. Entonces eso, yo lo comentaba inclusive con los chicos que eran muy chicos en un momento de la juventud. Digo, esto puede ser un efecto colateral a nosotros. No toda la juventud va a querer participar del peronismo o del kirchnerismo en ese momento. Sí. Sino lo que tenemos que estar es abierto a recibir una nueva etapa en nuestro partido. Bien. Va a haber un vuelco de los jóvenes o de una nueva generación en la política. Y ahí es donde tiene que estar el partido preparado para recibir a esa nueva generación que cree en la política. ¿Y se hizo? Y así fue. ¿Se hizo? Y así se fue dando que se fueron, de alguna forma fue aumentando las filas de la participación política en el radicalismo. Poco a poco pudimos surgir, nos costó un montón, porque al Partido Radical siempre le cuesta bastante más, por un montón de cuestiones inclusive internas, no solamente externas, y en el 2015 se pudo ir con sus estamentos, si se quiere, orgánicos, a confluir en un acuerdo de más, pero ya con un partido organizado. Digo, Bien. Lo que quiero decir es que muchas veces lo que los partidos políticos en general, y esto en todo orden de la vida, ¿no?, se ve como una catástrofe o algo que no podés salir, sí, pues es una oportunidad. Totalmente. Termina transformándose en una oportunidad. Hoy hay una antipolítica total emanada de alguien que comanda el país, que es exitoso, que, insisto, tiene su razón de ser. Sí. Lo que nosotros no podemos claudicar es nuestra defensa de la buena política, de la buena práctica política. Yo no me tengo que avergonzar de por qué me gusta la política y por qué quiero estar y por qué quiero seguir militando y demás. Ahora, perdón, no puedo claudicar en pregunta. eso, no puedo decir, no, tiene razón Milei, vayan todos a su casa, la política... Porque en definitiva Milei lo que tiene también es un partido político que tuvo que armar, que tuvo que organizar, afortunadamente, porque tenemos un país que solamente acepta eso. Sí. O sea, en definitiva, la Libertad Avanza es un partido político. Seguro, y en la nueva política, esta que decía, la buena política, ¿dónde entra, digamos, las facultades delegadas, el poder que le quieren conceder al presidente especial? La buena política implica eso, que el radicalismo, que la oposición no ceda ante esos, no sé, digo, esa realidad que quiere plantear el presidente, de tener derechos, facultades delegadas por encima del Poder Ejecutivo, por encima del Poder Legislativo. Eso sí es una buena política, que la oposición no le conceda esa ley, porque el presidente está demostrando que no está en sus cabales. Digamos, ¿está bien lo que te planteo? ¿Está mal? Está bien, no hay que plantearlo para mí desde el punto de vista de la concesión, sí o no, de acuerdo a lo que el presidente me parece que es o no. Sí. Los argumentos son sólidos desde el punto de vista de lo práctico, de lo concreto. Sí. Digo, si la movilidad jubilatoria, si la reforma a lo previsional no era óptimo por esto y esto, y ese es el punto de vista que tenemos desde la Unión Cívica Radical en este caso, hay que explicarlo como es y cuál es nuestra idea.
no tenemos que mezclarlos tanto. Si el presidente después quiere salir a decir, Sí. esto acordaron con el kirchnerismo, que son los mismos que hace 40 años que no pudimos levantar, y de ahí se agarra para decirle que Alfonsín era la hiperinflación, que digan lo que quiera. El tema es que nosotros tengamos bien en claro qué es lo que estamos demostrándole a la comunidad. Porque la historia queda escrita. Sí, totalmente, coincido. Entonces Coincido. no es acá una cuestión de pelearnos con el electorado o que el electorado radical, muchos de ellos vengan y digan, no, son todos unos cobardes porque ¿cómo van a ir a votar? Yo he tenido mensajes de gente que me ha dicho que hemos votado con el kirchnerismo, pero esto parece que nos hemos enterado ahora. En el Congreso, a veces votás con uno, a veces votás con otro, pero no es que acompañás a otro sector. Votás en torno a tu análisis y a tus convicciones. Totalmente. Puede coincidir con el voto, pero no es de ahora que coincide con un voto peronista, un voto kirchnerista, un voto demás. En este caso se juntaron para apoyar a los jubilados. Claro, lo importante, Sí. Caco, es Sí. que se vote de cara a la comunidad, explicando qué es lo que votaron, qué es lo que se votó y por qué. Totalmente. Después la descalificación del presidente, ¿no? Eso correrá por el presidente. Sí. No nos tenemos que embarcar en contestarle al presidente. Lo importante es contestarle a la gente, porque si no volvemos a lo mismo. pero- La gente ya nos dijo en las urnas que la política vive en el mundillo de la política. Bueno, a ver si se toma de una vez por todas el mensaje y lo que se votó, que lo está cuestionando la gente, no se lo contestemos a Milei o a la clase política. Se lo tenemos que ir a explicar a la gente. Totalmente. ¿Entendés? ¿Por qué bueno, votó la Unión Cívica Radical esto? Por esto, esto y esto. Pero después no le concedan facultades especiales. Bueno, por eso es eso- lo que digo, porque después va a vetar lo que ustedes Hay un montón de están situaciones. acordando como oposición. Esto lo hemos dicho un montón de veces, yo creo que lo he manifestado acá. Ley ómnibus, hubo en todos los gobiernos y todos los congresos apoyaron. Y el radicalismo fue siempre uno de los partidos políticos que acompañó la ley ómnibus de los distintos presidentes. Ah, pero a este grado Pero no. a este grado no, Por exactamente. ¿Por qué se objeta? Por la cantidad de leyes que reforma, porque es un paquete ambicioso, porque fue de prolijo, porque realmente era express, por un montón de cuestiones, porque había descalificaciones en el medio del debate o de la discusión, porque no se dignó en ningún momento a una explicación concreta de hacia dónde se iba con una cosa o con otra. ahí sí Hubo una situación particular en este Sí, caso. a ¿no? ver, y ahí sí los legisladores como que le marcaron un poco la cancha. La ley no es la misma que presentó en diciembre. No, claro, de hecho hubo, el propio gobierno retira la ley Sí. y hace las reformas que tiene que hacer, digamos. Y no se retiró por una cuestión de presión de la oposición. Se retiró porque evidentemente había cosas donde no es que no se puedan reformar, donde hay cosas que llega un punto... Que van por otro lado, no Claro, por llega un punto decreto, que ¿no? uno puede tener la gran ambición de querer hacerlo, pero Sí. también hay que ser realista en el contexto en el que se vive. Yo quisiera salir mañana de la crisis, pero a veces hay praxis que hay que hacer pensando en el todo, ¿no? Una vez escuché a un dirigente radical decir que Raúl Alfonsín también llegó con un amplio margen a la presidencia de la Nación y con gran apoyo popular, y con muchísimas ideas. Alfonsín era un tipo que tenía ideas reformistas y era un adelantado en un montón de cuestiones, ¿no? De hecho, esto es lo que te estaba diciendo, de hecho la Argentina encara en esa década del 80, en esos primeros años de democracia, inclusive reformas y apuestas estructurales mucho más ambiciosas de lo que el contexto permitía en términos políticos. Sí. Entonces, una vez un dirigente dice, Alfonsín fue más allá y en un momento olvidó que era un gobierno de transición y entendió que con el apoyo popular y con un montón de espalda que traía podía abarcar mucho más de lo que terminó apretando en definitiva. Entiendo. La verdad, yo tengo orgullo de aquel gobierno porque Sí. se animó a cosas fue mucho más allá del juicio a la Junta y un montón de cuestiones en la cual uno se enorgullece. Fue mucho más allá, fue mucho más desafiante el gobierno de Alfonsín en ese momento, con un montón de cuestiones estructurales que había. E inclusive fue pionero y cabeza, por ejemplo, en lo que fue el armado del Mercosur y demás. O sea, para el tiempo que corría, digo, ¿no? O sea, fue Sí, bastante ambicioso, ambicioso digamos. en Sí, eso. sí.
Y a veces pagás la consecuencia de eso. Sí. Porque después tenés que volver a atender cuestiones casi domésticas que no te permiten esa expansión. Ahora, teniendo eso como experiencia, yo entiendo que el presidente Milei pudo haber entendido que hay que hacer muchas reformas de movida ya, Sí. con el apoyo popular y demás. Pero muchas veces hay cuestiones que necesitan su tiempo, sobre todo el pueblo. Sobre todo el pueblo, sobre todo si eso cae sobre las espaldas del pueblo. Total, Eso es lo más totalmente. importante que hay que cuidar. Sí. Porque las razones pueden estar. El tema es cuánto puede aguantar un pueblo. La consecuencia todavía no la conocemos. Así que El bueno, por eso, desenlace de todas estas medidas. por eso es indicado, Caco, Sí. que abra un poco más el espectro y que de alguna forma, no importa si no quiere hablar con los radicales, no quiere hablar con los kirchneristas, eso no importa, pero que practique política. Me parece que la política no es lo que el presidente dice que es, y eso creo que le va a allanar mucho más el camino de lo que... y porque lo necesitamos los argentinos, en definitiva. Totalmente. Lisandro Herrera, muchísimas gracias. No pudimos hablar nada de lo local, pero... No pudimos hablar. No, pero bueno, hay no sé. proyectos locales. Hay proyectos, sé que se están moviendo, Sí. sé que están intentando, ¿no? Encontrar Sí, un sí, camino. sí, estamos movilizados, por ahí hay una instancia ahora que hay que renovar autoridades partidarias en los próximos meses, pero siempre haciendo cosas, reuniéndonos. ¿Te vas a volver a presentar como presidente? No UCR? creo. Es Ya, yo creo que ya termina mi ¿Y etapa. y te vas a poner a...? Mirá, estoy siempre en colaboración con el bloque. Tengo varios proyectos trabajándolo con algunos de los concejales que ahí te tiro títulos, digamos, si Sí, querés, dale, rápido. dale. Canasta básica para celíacos, es algo importante que me parece que se tiene que dar acá en Chacabuco, que en algún momento lo hemos ¿Qué hablado. sería, Lichi? Describirlo en dos segundos. Sería la adhesión mediante un padrón que manejaría el Estado municipal, donde los celíacos podrían tener acceso a una canasta básica con alimentos con precios bastante cuidados, digamos, con un beneficio para los comerciantes y un beneficio para el paciente en este caso. Bien. Eso por un lado. Sí. Por otro lado, hay algunos proyectos de medio ambiente, ya que tengo que Sí. de alguna forma felicitar al Ejecutivo Municipal. Te Estuve con el reconocieron intendente. tu proyecto. Digamos. Exactamente, sí. El voluntariado me parece que es algo que alimenta y de alguna forma ¿Qué es el voluntariado, promueve. Lisandro? La verdad que la idea original, y creo que la va a llevar a cabo el Ejecutivo ahora, es que de alguna forma sean agentes de promoción y que mediante la actividad voluntaria que se pueda hacer en territorio, muchas veces limpiando espacios verdes y demás, se pueda contrarrestar lo que es vivir bien en higiene y lo que no es vivir, digamos, un poco para ser muy práctico en el ejemplo, ¿no? Sí. Y lo que es tener un microbasural al lado de tu casa y lo que no es tenerlo, y cómo cuidar el espacio y de alguna forma en ese lugar capacitar a los voluntarios para que sean agentes promotores de un municipio sustentable. ¿Qué en va a haber una definitiva. lista de- No sé cómo lo llevará a cabo el municipio. La ordenanza ¿De tenía voluntarios? todo establecido, Sí. con voluntarios que se inscriben, capacitación y demás. Y el municipio llamándolos para determinadas tareas? Exactamente, sí, se hacen jornadas y en las jornadas se va implementando. Bueno, en base a eso también seguimos trabajando, y yo particularmente es algo que me interesa mucho para la ciudad, digamos, ir en ese sentido. Y tengo una visita la próxima semana al municipio de Trenquelauquen, donde vamos a hablar un poco de... Trenquelauquen es el tercer municipio en la provincia de Buenos Aires con más políticas de sustentabilidad. Mirá. Aparte viene de hace décadas haciéndolo. Y la verdad que bueno, allá... Casi un ejemplo, digamos, para la provincia. Sí, es un ejemplo, sí, realmente. ¿Y los dos primeros? ¿Los y, tenés? ¿Cómo? ¿Los dos primeros quiénes son? ¿Los sabés? Creo que Valentina Alsina, no, perdón, sí, Alsina y La Prida, me parece. Mirá No qué bien. recuerdo bien, pero creo que son ellos. Pero Trenque es una población muy grande, parecida a la de Chacabuco, pero ha tenido una política a lo largo de los años que no ha cesado nunca, inclusive con alternancia de partidos mirá, políticos en el mirá qué gobierno. bueno. ¿no? Así que por eso digo que importante que es una política de Estado al respecto. Así que voy a estar visitando Trenque porque lo gobierna un amigo, Francisco, que bueno, seguramente nos va a dar algunas ideas como para poder implementar en Chacabuco. Y en base a eso, por ejemplo, el punto verde móvil, que es un proyecto también que
que ahí estoy trabajando para poder presentárselo a los concejales, a ver si lo pueden promover desde... ¿Qué es eso? Es de alguna forma hacer como itinerante jornadas también de reciclado y de recepción de algunos artículos o de desechos en los distintos puntos de la ciudad. En los distintos puntos de la ciudad que podrían ser plazas. ¿Viste cómo están las campanas? Pero que eso sea también móvil. Parece algo que de alguna forma, más que servicio, hay que plantearlo desde el punto de vista de educar, ¿no? Seguir educando. Exactamente. Claro. Me parece que el plan es ese, intensificar la educación comunitaria, y me parece que ese es el camino, y ojalá nosotros podamos aportar mucho desde ahí. Muchísimas gracias, Lisandro Herrera, presidente de la UCR de Chacabuco.